Y dices, bueno. Sí, esto es un nivel, esto ya pasa, ¿eh? Sí. Aquí también lo vemos, que no, el médico ya me ha recetado también un probiótico, tal. Fíjate. Que yo a veces digo, bueno, pero hay probióticos que soportan el antibiótico mejor, que dice, sí, justo el médico, y yo, bueno, esto ya estamos hablando... Suena violines, suena la música. Bastante impresionante, ¿eh? Pero Qué sí, bueno. sí, ya va pasando. Joder. Y luego dentro de esto entiendo que también está la parte de, por ejemplo, a mí que me gusta bastante la inmunidad, cómo el sistema inmunitario va a intermediar en todo el proceso, porque no se pueden meter bacterias sin más, porque hay más bacterias comensales que pueden colaborar con nosotros hasta un quórum, en otros quórum ya altera, y cómo los cíclex que tienen las bacterias en superficie, los azúcares que tienen, ¿no? Como la manosa, tal, o los lipopolisacáridos y demás, producen procesos de reactividad inmunitaria que pueden alterar el qué bacteria entra, cuál no entra. Es decir, que luego está la cosa de, vale, yo doy una bacteria o un grupo de bacterias, pero a ver cómo está el inmune, porque a lo mejor no hay manera de que aquello... Sin contar, también para adelantar, cómo la bacteria necesita alterar, mutar a nivel de respuesta de adaptación para poder sobrevivir al entorno propio de esa persona y poder quedarse de verdad, ¿no? Y luego duplicar y todas estas cositas. O sea que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero que eso quedan unos añitos, pero que se puede ir haciendo, ¿no? Sí, la verdad que hay bastante información y cada vez más fina de lo que se sabía hace 40 o 50 años, lo que se sabe hoy, las intervenciones que se pueden hacer ya van como muy finas y todavía nos queda bastante les queda bastante a los que investigan esas cosas, porque nosotros lo único que hacemos es leer información, interpretar y pautar. Y lo bueno que tienes que ya vas hilando muy fino y el beneficio es que el efecto cada vez adelantas en tiempo y eso es pues, muy gustoso porque a la persona le puedes, el tratamiento de lo que sea, ¿no? Tanto sea de microbiota como cualquier tipo de patología. Cuanto más avance, más estudio hay, más argumento, más capacidad de poder intervenir, lo bueno es que acortamos los tiempos. Claro. Y eso dices, ¡buah! Claro, la recuperación es otra cosa. Maravilloso. Y aquí entra alguno de los problemas interesantes como el que vamos a tratar hoy, que es la permeabilidad o la recuperación de la mucosa, ¿no? Las mucosas que tienen que permitir que sobrevivan estos bichitos allí y que cuando se daña la mucosa muchas cosas han pasado y recuperarla a veces es un problema, ¿no? Ya entramos en alteraciones como una disbiosis, un SIBO, inflamaciones constantes, debilidad, fatiga, imposibilidad de pensamiento claro, de respuesta de conexión neuronal para un pensamiento matemático sin más, todas estas cositas que se pueden complicar mucho y que en un futuro podrían derivar en hipersensibilidad inmunitaria y acabar en un Crohn o cosas así que se pueden ir complicando bastante, ¿no? Sí, ¿no? En este sentido, de recuperación de lo primero que hay que entender que cómo se produce una permeabilidad en el intestino. Cuando hablamos de permeabilidad en intestino, normalmente entendemos el primero de todos, el intestino delgado, uno de los importantes el que más metros tiene de superficie, ¿no? Por absorción. ¿Y cómo se produce esta permeabilidad? ¿Cómo conseguimos que un intestino que debería ser una barrera que no deje entrar a cualquier cosa, de repente sea un colador? ¿Qué pasa aquí? Es una pregunta buena esa, ¿eh? Está buena, claro, porque si entendemos esto, pues lo cambiamos y ya está. Y hemos acabado. Pues. Sí, ahí, como todo hay en las diferentes abordajes, sobre todo en patologías que son disfuncionales, que se alargan en el tiempo y demás, que no es que sean pues una simple lesión o alguna disfunción que se pueda resolver con algo simple, el intestino lo que va llegando es como una especie de trabajo de pico y pala hasta que se vaya consiguiendo pues que haya una alteración o a nivel estructural, a nivel microbiano, a nivel inmunológico, inflamatorio. Entonces, yo creo, como no sé si la mayoría de las patologías tiene mucho que ver la parte de los ejes de estrés. Sería como uno de los determinantes, como un núcleo importante a tener en cuenta en función de cómo se activen esos ejes de estrés, cómo se active el cortisol, va a sufrir mucho la pared. Y luego hay otro montón de factores de riesgo, pero está como la parte de ejes de estrés pueda generar que esas paredes se puedan abrir en demasía, que es una respuesta del estrés natural. Cuando estamos en estrés, lo que el cuerpo tiene que hacer es intentar aprovechar los recursos que tienes de la manera más facilitada. Entonces las uniones estrechas
lo que hacen es aumentan para que haya un transporte de todo lo que podamos obtener de energía para ese momento concreto. Pero si eso se cronifica, se alarga en el tiempo, hay una resistencia al cortisol, el cortisol por ahí poblando, que es más dañino que otra cosa, puede hacer que esas paredes se queden mucho más abiertas de lo que correspondería. Eso para mí sería como los focos interesantes a tener en cuenta. O sea, cuando vayamos a revisar un intestino de un paciente, ¿cómo están los ejes de estrés? No a lo mejor actualmente, porque ha pasado un periodo de estrés, ahora está tranquilo, pero los efectos que hemos tenido del estrés pues están ahí. Entonces también es interesante poder abordar todas las resistencias que puede haber al cortisol. ¿Con qué? Con adaptógenos, hierbitas, todo este tipo de cositas que conocemos y pues es importante. Y uno de los mecanismos, evidentemente, que va a afectar al aparato digestivo, pues son los alimentos. A pesar de, que esto lo tengo que contar, además que no sé si fue hoy o ayer, creo que ha sido, ayer, a pesar que sigan llegando pacientes a la consulta con una patología descrita y el propio especialista del digestivo no tiene una relación directa a lo que tú comas con el estado que pueda tener el aparato digestivo. Así es, Eso aquí es un en clásico. España es bastante sorprendente. Y sigue pasando y seguirá pasando y me seguirá chocando, aunque me lo digan 100 veces. Entonces, evidentemente, ¿va a depender tu aparato digestivo de lo que comas? Pues no creo que haya que ser ningún experto, ¿no? Ni nada, ¿no? Sí. Aquí nos encontramos mucho eso, ¿eh? La parte de... No, el médico me ha dicho que puedo comer de todo. Pero si usted tiene un Crohn, un esófago de Barrett, tiene una gastritis crónica, como colitis ulcerosa, pues me ha dicho que puedo comer de todo. Pero ¿y te sienta todo igual? No, hay cosas que me sientan peor. Pues entonces... Algo pasará ahí. Ya, pero es que si quitas algún alimento, entonces puedes desarrollar una alergia o vas a empezar a darte cuenta de que te sienta mal, ¿no? Sí, es verdad. Esto también lo dice. Sí, No sí, puedes sí. dejar de comer gluten porque si no vas a desarrollar una Claro. No te hipersensibilidad. acostumbras a la buena vida. No dejes el tabaco, no vaya a ser que te dé intolerancia a la nicotina. O la contaminación. Por ejemplo. Claro, no vaya a ser. Métete de vez en cuando un tubo de escape si vives en ciudad para... Sí, Son apuestas un poco fuertes. Sí, que es curioso porque yo creo que la persona que lo recomienda sencillamente está hablando con alguien que entiende que no va a saber, le tiene que dar una justificación. Por el médico evidentemente sabe más que eso. Sí. Claro, lo que pasa es que el paciente muchas veces no sabe y se le da una respuesta para que no pregunte más o simplemente para que se quede conforme, haga lo que el médico quiere en este caso. Y ya está. Yo lo entiendo más así, ¿no? Porque luego hablando con médicos, pues ves que efectivamente sí que saben muchísimas cosas, lo único que tienen que seguir trabajando y no van a pararse a explicar un montón de cosas, ¿no? Entonces es más fácil recordar también que siempre hay una presión económica detrás en muchos aspectos y es más fácil que usted coma de todo y ya está, ¿no? Una opción. Es una opción. Poder puedes, ahora el efecto ya... El efecto intuitivamente es que yo creo que me sienta mal el gluten porque cada vez que lo como, esto una paciente esta semana, ¿no? Pues se me pone la tripa así, tengo unas diarreas y tengo tal, digo, pues está claro, ¿no? Y dice, creo que sí, digo, pues ya está. Puede ser. Sí, no hace falta más. Dentro de este proceso de que el nivel de estrés que pueda producir esto, claro, tú estás comentando los niveles de estrés, los ejes de estrés, ¿cómo están? Y los ejes de estrés entiendo que tenemos que referirnos para concretar a cómo se nos activa el sistema nervioso simpático y cómo da paso de forma correcta a la activación del sistema hipotálamo, hipófisis, adrenal para producir cortisol, en este caso, y el cortisol debería parar el eje simpático para que la adrenalina frenara y mantener después la respuesta hasta que se resuelva. Entiendo así. Entonces, el problema de alteración del eje de estrés es que no se desactive uno ni el otro en ningún momento y se estén retroalimentando de manera constante durante todo el día, muchos días, muchos meses, muchos años y se nos quede crónico produciendo lo que tú has mencionado, que es la resistencia al cortisol, que es como tener que no responde el organismo. Ya ha tenido tanto de esta hormona que ahora se ha vuelto sorda, o las células sordas, a la presencia de esta hormona, ¿no? Y claro, esto va tocando mucho las narices porque todo va forzando la máquina, ¿no? Ok. Dentro de esto, mi pregunta. Los ejes de estrés normalmente funcionan cuando estamos despiertos. Es decir, sería más normal que el simpático y adrenal estuvieran funcionando despiertos para tomar decisiones, correr, salvar la vida, lo que sea.
Y de noche deberían estar más bien tranquilitos, ¿no? El cortisol de noche no tiene mucho sentido porque no tenemos que correr delante de un tigre en principio, pero entiendo que de noche se activan otros ejes, como el somático, como tal, algunos ejes tiroideo, para poder regenerar precisamente tejido. Pero ¿y si la persona no duerme por estos ejes de estrés? Entiendo que aunque hubiera posibilidades de una alimentación buena, que no está dañando, pues si hay un poco de permeabilidad, como estabas diciendo, derivada del estrés, es casi imposible que pueda recuperar el estado natural de esa mucosa, ¿no? Así es. El descanso como factor indispensable. Cualquier persona que entra por las consultas nosotros, de la manera que tenemos de trabajar, cómo duermes y cómo vas al baño. Y a partir de ahí ya vamos a ver qué es lo que vamos haciendo. Porque si no descansas bien, el resto de capacidades regenerativas, de compensación de todo el desgaste que pueda haber a lo largo del día, difícilmente. Entonces, sin tocar la alimentación, que es el aparato digestivo al que vamos dirigido la parte de la intervención, eje de estrés y descanso como parte fundamental a abordar. Antes de tocar hasta los alimentos, por muy bien que comas, o los suplementos, o el tratamiento de barreras, si sigo estresado y no descanso bien, el éxito... ¿Y qué recomendamos para que descanse bien? Porque todos conocemos cosas, ¿no? ¿Qué recomendarías tú, Javier? Para descansar, pues los ejes de estrés tienen mucho que ver, la resistencia al cortisol, el utilizar adaptógenos como la rodiola esquisandra, ayahuasca, la salvia, el rosello negro, bueno, todos los que conocemos ya a nivel de ejes de estrés para recuperar la sensibilidad al cortisol. Vigilar bien las curvas de los biorritmos de la melatonina, que se genere de manera adecuada, evitando pues la luz azul a determinadas horas, la que viene de pantallas, de las tablets, de ordenadores, televisiones, con gafas que se pueden utilizar que no sean graduadas de filtro de luz azul, moderar y ayudar a los biorritmos de los horarios que se adecúen a la persona, que tiene que ver con la sensibilidad que tenga al espectro de luz azul. Es decir, no todo el mundo va a tener el mismo horario a nivel genético. Cuanto mayor sensibilidad tenga al espectro de luz azul, más madrugador soy. Cuanto menos sensibilidad tenga, más trasnochador soy. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a quién se tiene que levantar a qué horas? ¿Qué es lo habitual? Pues todo el mundo a las 7, 8 de la mañana arriba, a las 9 a trabajar o al colegio. Ya, y el que tiene la sensibilidad más disminuida y se puede acostar a la 1, a las 2 de la noche y levantarse a las 11 de la mañana, pues depende luego del trabajo que tenga, pero de pequeño va a estar fastidiado. Si no tiene respetado esos ritmos, difícilmente la sincronía de los órganos va a poder corresponder con toda la funcionalidad que debe corresponder a ese proceso, al del descanso y al de la actividad. Perdona, Javier, o sea, que estamos diciendo que, por ejemplo, un niño o una niña que tiene unos ejes en una respuesta cuando entra en la adolescencia a lo mejor y su eje está un poco movido dentro de la adolescencia, que hay una tendencia a acostarse más tarde y levantarse más tarde también, ¿no? Entonces, claro, los horarios para ir a la escuela son unos horarios muy concretos y hay que estudiar y hay que levantarse. Entonces, si te acuestas tarde y te levantas pronto y estás alterando los ejes, quiere decir que el mismo ritmo social ya está provocando una base de patología digestiva, así sin más, hablando de lo que son digestiva y de lo que sea, claro, porque a nivel de no descanso se abre la caja de Pandora y te puede sensibilizar cualquier sistema, tejido, órgano. Es una palabra te iba a decir, pero estamos en el infantil, entonces no digo, es un fastidio. Es un fastidio porque, claro, están obligados. Entonces, al niño o al peque que le cueste ir al colegio, que no puede, pues es un fastidio para él y está obligado, además que lo tiene que hacer. Tú imagínate alguien que no tira de sí mismo y toda la presión social tienes que hacer por... Y dices, no, por lo menos hasta que termine los estudios vas a tener ese horario. A no ser que hagas estudios de tarde o luego cuando vayas a trabajar la gente dice, no, si a mí el horario de tarde me viene fantástico. Porque entro a las 3, hago a las 8, a las 9, a las 10, dice, pero no tengo que levantarme a las 6 y eso es un factor de riesgo, la alteración del biorritmo es uno de los factores de riesgo pues en la lista, bien arriba de la lista de cualquier patología. Entonces el descanso, bien, y el que te corresponda. Si tú eres madrugador, para adelante. Si tú eres trasnochador, pues si lo puedes adecuar mucho mejor. A mí me ha flipado esto. Claro, ¿cómo se puede cambiar la sensibilidad al espectro de luz azul? Buenísima pregunta. No se puede. No se puede de ninguna manera. Lo único que puedes hacer es
compensar los impactos que pueda tener los desajustes horarios. Igual que la persona que trabaja de noche o trabaja turnos o